Gracias le damos a Dios por una vez más estar con ustedes en este tu canal Palabras de Vida en la Crisis, con el estudio de nuestro folleto de escuela sabática, específicamente con el título en esta semana, Cónyuges juntos en la cruz. Cónyuges juntos en la cruz. No te pierdas ni un minuto. Bendiciones, mis amigos, mis hermanos. Aquí estamos con un nuevo tema en el estudio del libro de folleto de Efesios. Efesios. Así que con un tema muy interesante. Cónyuges juntos ¿a dónde? En la cruz. Pues así que vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir este material y te invitamos a que te quedes con nosotros en el estudio de este tema tan importante, cónyuges juntos en la cruz. Así que te imploramos por favor que ores por nosotros y que también le dé seguimiento a la temática que estamos llevando de la escuela sabática. Bienvenido una vez más. Vamos a orar. Amén. Gracias, Padre, por tu benevolencia, amor y misericordia. En esta hora queremos pedir de manera muy especial por las familias, especialmente por las parejas de esposo. Sabemos que en esta época de la historia Satanás tiene una guerra de manera específica contra la familia, pero también sabemos que esto es una creación tuya y que tú has de llevar a feliz término esto que has creado llamado familia. Gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cónyuges juntos en la cruz. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Yo me río un poco porque yo sé que si tuviéramos mujeres acá, óyeme, pero que en la risa de oreja a oreja, porque a la mujer le gusta que los maridos amen a sus mujeres. No, que la Biblia dé el mandato. Sí. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Impresionante la descripción, el propósito que el Señor habla del matrimonio. ¿Sabe? En el caso del mandato del esposo es amarla en pureza, así es, amarla en santidad. Y hace una comparación aquí, aunque habla de mujer, pero a la vez lo mezcla con iglesia. Sí, porque hace una comparación de cómo Cristo amó a la iglesia. Hay una parte aquí interesante, muy seria, y es que Cristo amó a la iglesia para purificarla. Pero no quiere decir esto que la iglesia haya correspondido al amor de Cristo. Para purificarla, o sea, la iglesia quiere, claro, el amor de Cristo, incluso quiere el nombre de Cristo, pero no en muchos casos para ser limpiada, para ser lavada, para ser santificada, sino que la iglesia simplemente quiere el nombre de Cristo. Hay que ver si dentro de la relación de pareja podría suceder lo mismo. Vamos a trabajar los textos que, por ejemplo, el libro de Efesios nos ofrece del capítulo 5, versículo 21 en adelante, porque trata de un lado, trata del otro y utiliza palabras muy precisas que son importantes en la relación matrimonial y lo que implica de la iglesia y Cristo, porque es un paralelo que se utiliza, ¿no? Muy bien, y entonces la lección del sábado dice: en estos consejos los estudiosos de la Biblia en la actualidad pueden oír al Cristo resucitado hablando de nuestras relaciones. Estamos en condiciones de oír cuando entendamos Efesios 5:21 y 6 y 9
como la forma en que Pablo actualiza la gran temática de la carta, la unidad, pero ahora para el hogar cristiano. ¿Ahora para qué vamos a hablar? Para el hogar cristiano. Vamos a hablar del hogar cristiano. Y hay dos instituciones que el enemigo realmente ya ha estado de frente trabajándole duramente. Una es el sábado y otra es el matrimonio. Tanto así que lo está falsificando, uno con un día falso y otro con un matrimonio falso también. Claro, porque el asunto del sábado, y mira qué correlación tienen el sábado y la familia, que el día de la familia es el sábado. Es el sábado. Es el día en cuando Dios quiere que hijos, padres, esposo, esposa, coadyuven, se relacionen, se unan mucho más en la adoración a Dios. Y aquí yo creo que en muchos casos hemos tenido un concepto falso de adoración, porque la unidad familiar en la adoración a Dios, ¿cómo unir la adoración a Dios en el día sábado con la familia? Y muchas veces entendemos que la familia es un punto de quiebre en la adoración con Dios, cuando lo que deberíamos hacer es permitir que nuestros hijos, nuestra esposa, en esa interrelación junto a nosotros pueda tener esa experiencia de adoración con Dios. En otras palabras, cuando tengo comunión con mi esposa y con mis hijos en el sábado, estoy en plena adoración de nuestro Dios. Muy bien, pues vamos a pasar a la lección del domingo. Esta lección va a ser muy interesante, así que quizás tendremos algunos detalles que no podemos tocar por causa de tiempo. Lo primero es consejo para esposas cristianas, y el consejo es someterse. ¿Qué significa la palabra someterse? Es reconocer, es más que cualquier cosa, es reconocer que no es entregarse. Vamos, pero es reconocer que Dios puso un orden. Okay. Dios puso un orden. Digamos lo siguiente, si Dios hubiese dicho, miren mis hijos, las esposas son cabeza de la casa, del hogar, lo único que debería de hacer un esposo, porque es palabra de Dios, es reconocer, ok, tú eres cabeza. Y como dice la palabra, seguiremos lo que tú dices bajo lo que dice la palabra. No es porque sea el esposo o la esposa, es porque Dios dijo. Y lo único que yo tengo que hacer es como la adoración con Caín y Abel. ¿Qué fue lo único que hizo Abel? Obedecer. En este sentido es, esposa, sométete a tu marido. ¿Qué es lo que tiene que hacer la esposa? Es someterse. Ahora bien, ese sometimiento ¿es condicional? Es totalmente condicional. ¿Cómo así? Sencillo. Si el esposo quiere que la esposa se someta, que él le dé una pela todos los días por la mañana, eso es condicional. O sea, la esposa no se puede someter a eso. Si el esposo quiere que la esposa haga un ayuno interdiario, o sea, que no se le va a dar comida de manera interdiaria, pues, o sea, la esposa no se puede someter a eso. Tiene que someterse, disculpa, igual como lo dice el mismo consejo, pero un consejo de hijos hacia padres. Hijos, sométanse a sus padres, es el mismo verbo en el Señor. O sea, en esa instrucción que Dios le da al marido para guiar a la esposa tiene que someterse al esposo en el Señor. ¿Y si el esposo es inconverso? Si el esposo es inconverso, mira, mi punto de vista, ¿no? Sí, claro. Hay una reacción, una responsabilidad que Dios le dio al hombre, sin importar si es o no inconverso. Ojo, la parte espiritual es independiente. Mi esposa tiene que de manera independiente a mí buscar a Dios en oración, en estudiar la palabra, conocer a Dios y tener un vínculo espiritual de Dios. Claro, el hombre como sacerdote de la casa tiene que velar porque esto sea una realidad. Pero la realidad tiene que ser independiente de que el hombre cumpla o no cumpla esa función. Okay. Ahora bien, el hombre, imagínate, es inconverso, pero no deja de tener una responsabilidad de ser el sostén de esa familia, de ser el guía, el guía social de esa familia. Ok, el esposo es inconverso, no puede suplir la necesidad espiritual de la familia porque es inconverso. La mujer tiene que ayudar y suplir esa parte.
ok, pero no puede quitar la otra parte que el esposo podría sufrir. En nuestra sociedad, y quise hacer estas preguntas, aunque la otra, hay una cita en la página 96, en el final del día domingo, dice: a la luz de lo que acabamos de leer, ¿por qué es tan importante recordar el siguiente consejo? Si el marido es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe someterse en todo, porque él no es el Señor, no es el marido en el verdadero significado del término. O sea, es importante porque mira, en estos tiempos es tan difícil manejar estos temas, porque se polariza mucho. Se polariza mucho. Se podría polarizar mucho de un lado o del otro. Exactamente, por eso te digo, no podemos ir al norte o al polo norte o al polo sur, muchas veces sin darnos cuenta, sin tomar en cuenta que el consejo de Dios lo que está tratando es de unificar. Le dice al esposo, a la esposa, que se someta, no para que sea abusada por el marido, sino para que sea amada. Y unificar, porque la manera de Dios unificar siempre va regido por un orden. Dios no unifica en el desorden. Lo que Dios quiere hacer, tanto en la iglesia como en el hogar, es establecer un orden de cosas para que esa unidad pueda ser perfecta, pueda ser trabajada de la manera como Dios expresa que debe ser. Por eso es que el Señor dice: mira, total, en la cabeza tiene que haber una persona que tome decisiones finales, dirija el negocio, diga cómo va a hacer cada cosa y en qué tiempo tiene que ser cada cosa. Esposo, tú eres cabeza del hogar. Y nosotros los esposos somos los representantes de Cristo, en amor, en entrega, en sacrificio, en humildad, en sencillez, no en mando necesariamente, porque lo que nos da la autoridad a nosotros para mandar, que no debe decir, esa palabra en un hogar cristiano no existe. Yo mando, no. Yo dirijo, yo soy representante, yo soy el responsable, no el que manda. Exacto. Porque esto no es un asunto de tribu, donde hay un jefe, un cacique, y la tribu tiene que someterse a las órdenes de él. No, aquí lo que somos representantes. Y como buenos representantes tenemos que hacerlo de manera digna, como manda el Señor. Exactamente. Lunes. La iglesia como esposa de Cristo, primera parte. ¿Qué es la iglesia? Es la esposa. Es la esposa de Cristo. Bueno, tomar en cuenta que la iglesia es el conjunto de hermanos fieles, ¿no? Y que la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Cristo ha hecho su parte, que es la parte del esposo, amar a la iglesia hasta lo sumo, de entregarse a sí mismo por esta iglesia. ¿Cuál es la parte que tiene que hacer la iglesia ahora? Someterse. Bueno, aquí hay unos puntos que los voy a leer y lo vamos tanto en el día lunes y martes lo vamos a combinar porque trata prácticamente del mismo tema. Dice primero: ama a la iglesia como esposa. ¿Qué es lo que Cristo hace? Ama a la iglesia como una esposa, o sea, una relación íntima, muy directa. Punto número 2, se da a sí mismo como el precio de la novia. O sea, recordemos que en la antigüedad, cuando el muchacho iba a pretender a la muchacha, primero lo que hacían los padres, eran los padres que concertaban el compromiso. Pero el muchacho tenía que presentar un precio para poder garantizarle a esa muchacha una estabilidad. Exacto. Entonces, en este caso, Cristo es el precio. Él es el que se da por la iglesia. O sea, yo pongo mi vida por mi iglesia. Por los míos yo pongo mi vida. Entonces, esa es la dote de Cristo, su propia vida. Baña a la novia. O sea, ¿qué es lo que hace? La bautiza. La limpia, la purifica, la ennoblece. O sea, trabaja con ella día a día. Por eso, al final de la historia, Cristo terminará con una iglesia pura. Porque la habrá purificado, la habrá ennoblecido. Y en ese proceso va a quitar escoria y situaciones que hay entre nosotros. Muy bien. Punto número 4. Pronuncia la palabra de la promesa. ¿Qué hace con eso? Que con las promesas anima a la iglesia, sustenta a la iglesia, promueve a la iglesia un espíritu de ánimo y de crecimiento y de avance y de fortalecimiento que la va a llevar a tomar actitudes distintas con relación a la vida que está viviendo. Punto número 5. Prepara y adorna a la novia. Dice, cuando la novia finalmente se presenta ante el novio, ella es fabulosamente hermosa y aparece
con un esplendor impecable. Cristo no solo la baña a la novia, sino también la prepara y ¿qué más? Y la adorna. Ahora, hay un punto aquí. Romanos capítulo 7 muestra la relación cristiana como un matrimonio. Dice que mientras nosotros estamos casados con otro, hasta que el otro no muere, él no se puede casar con nosotros. O sea, quiero mencionar este punto aquí porque para que nosotros seamos la novia de Cristo, la esposa de Cristo, tenemos que primeramente haber renunciado al otro marido. ¿Y quién es ese otro marido? Es Satanás, El en este pecado. caso, el pecado, el mundo. El pecado. No puede Cristo casarse con nosotros como iglesia si todavía tenemos una relación con el otro, porque entonces eso sería un adulterio espiritual. Sí, por eso hay un proceso donde Jesús limpia la iglesia. Exacto. Porque esta iglesia necesita ser limpiada para poder ser aceptada por el maestro, para poder ser aceptada. Y es cuando se va a celebrar, porque claro, recordemos que aquí se está haciendo una analogía Exactamente. de la esposa de Jesús, pero de manera literal todavía no se han celebrado la boda, se está en el proceso de la celebración de la boda, que todo tiene que ver cuando leemos el libro de Eventos de los Últimos Días, presenta las bodas de la esposa y de Jesús como que se está celebrando ahora en el reino de los cielos, y nosotros somos invitados a la celebración de la boda cuando nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Pero hay una celebración del banquete que será cuando esta novia se presente delante del hijo como ataviada, dice, para su esposo, que eso, o sea, cuando ya esta iglesia limpia se presente para concertar matrimonio delante del hijo. Y por eso es que es tanto nuestro llamado a la iglesia de purificación, de santidad, de reforma, de reavivamiento. ¿Por qué es ese llamado de reforma y reavivamiento? Porque el que no cruce el proceso de lavamiento, de santidad, de purificación, de reforma, de reavivamiento, lamentablemente no será parte. Puede ser parte de una organización, pero parte de la iglesia de Dios que va hacia el cielo. Si no completamos el proceso de purificación, lamentablemente no seremos parte de eso. Muy bien, aquí aparece una secuencia en la lección del martes, que la segunda parte de lo que estamos hablando dice que primero tiene que haber un compromiso. Total. ¿Un qué? Un compromiso. O sea, esta relación no puede existir sin compromiso. Y lo que sucedía con el compromiso, cuando se anunciaba un compromiso, lo que se le estaba diciendo a todos los demás chicos del barrio era: ¿Ya? ni la miren. O sea, ya está comprometida. Yo recuerdo, en la iglesia hacíamos, cuando una muchacha se hablaba y todo eso, ya se iba y se hablaba con los padres. Entonces, en la iglesia se presentaban los novios. Fulano y fulano ahora son novios. ¿Qué era lo que guardaba eso? Dentro de la iglesia, que siempre había muchos jóvenes, muchas jóvenes, se le estaba diciendo a todos esos jóvenes: el joven ya no puede andar de picaflor, ya no le puede decir a esta, no le puede decir a esta otra, y a ella los demás jóvenes tienen que cuidarse, porque ya han sido presentados en noviazgo. ¿Qué es lo que sucede con la iglesia? Cuando ya tú haces un compromiso con el Señor, tú tienes que entender que ya nadie más, no puedes aceptar ningún piropo de otro, porque ya tú tienes un compromiso con el maestro. Muy bien, entonces el segundo paso sería preparación para la ceremonia. Preparación para la ceremonia. Ya ahí el asunto está más serio. Ya hemos pasado del compromiso a la preparación. A la preparación. Preparación para la ceremonia es porque está requete confirmado. Es importante entonces que vamos a tomar este momentito para decir algo. Que si hay dos muchachos de lo que nos escuchan y nos ven, que ya tienen una relación, el compromiso no es para ver si esto va a funcionar o no funcionar, sino el compromiso ya es la fase preparatoria para la preparación. O sea, esto al noviazgo no se puede ir a inventar. Exacto. Me gusta, más que la palabra noviazgo, me gusta la palabra que se usaba en la Biblia. ¿Cuál? Desposado. José estaba desposado con María.
Y esa palabra es porque ya se consideraban como esposos, lo que no vivían era juntos. Cuando tú decides tener ese compromiso, no es como ahora. Vamos a ver si esto va a funcionar, vamos a pasarnos novios. A ver. Pues, y en ese proceso ya tú sabes lo que pasa. Y esto es para ver si se puede funcionar. O sea, que tiene que haber una conciencia clara de que cuando yo doy, por ejemplo, la muchacha dice, sí, acepto tener esta relación, y el muchacho propone, es que ya los dos tienen una madurez suficiente para que cuando dan ese sí, ya van, vamos a decirlo así, mentalmente, ya están listos para, si es necesario, dar el paso. Y nos perdonan los psicólogos, que recomiendan mucho el noviazgo terapéutico. ¿El noviazgo terapéutico? Yo no he oído eso. Es verdad. No. Sí, el noviazgo terapéutico y el noviazgo de proceso y el noviazgo, hay un sinnúmero de noviazgo, que es para tú ver si das, si no das. De hecho, conozco muchos psicólogos que recomiendan que vivan un tiempo juntos, que no sé qué. Olvídate, Biblia no hay ahí. La Biblia no entra en eso. Conoce a la muchacha. No estoy diciendo que si entraba en noviazgo y viste un defecto de carácter marcado y que sabes que no vas a poder convivir con eso, no te estoy diciendo que sigas con tu cruz. No. En ese mismo momento dice, hermanita, mira, no estamos en la misma línea, en la misma tónica y esto no funciona. Ok, pero si te comprometiste, por eso es que es tan serio el compromiso. Y mira cuál es el consejo que se da bajo el compromiso. Leer. ¿Quién se compromete hoy para leer? Leer los libros. El hogar cristiano y conducción del niño durante el noviazgo. ¿Para qué el noviazgo? Para orar. ¿Quién se anda comprometiendo hoy día para orar? La gente no tiene eso. Bueno. Pero el llamado de Dios al tener eso que ahora están llamando novio es para orar, leer el hogar cristiano y leer Conducción del niño. conducción del niño. Muchos dicen, y que he escuchado a muchos hermanos decir, si yo hubiera leído estos libros antes de casarme, no me hubiera casado. O quizás en ese momento. Y le digo yo, si usted hubiese leído esos libros antes de casarse, no se hubiera divorciado. Exactamente. El asunto. Porque es la preparación que debes de tener. Y es a lo que la iglesia, ¿sabe que es la misma preparación que Jesús quiere hacer con su iglesia? Muy bien, ama a tu esposa como a ti mismo, lección del miércoles. Porque Jesús se entregó a sí mismo por la iglesia. Y hay un versículo, aquí dice, porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo lo hace por su iglesia. Yo siempre he tenido una situación que me preocupa bastante y es que yo creo que si el amor de Dios no está en mi vida, yo no tendré capacidad para amar a mi esposa. No tendrás capacidad Para amar a mi esposa. Lo que haré serían cosas de conveniencia. Perfecto. Asuntos de conveniencia y de interés propio. No pensando en ella, sino pensando en el fondo, en mí. O sea, no buscando el bienestar y la tranquilidad y la paz de ella y la protección de ella, sino pensando en la comodidad y el bienestar y la paz que mía. Y muchas de esas cosas tú puedes hacerlas en la casa para simplemente al final obtener eso. Así, entonces, hay un punto en el que yo siempre he estado en contra, yo no sé por qué a veces estoy en contra como de tanta gente. Hay un punto en el que yo siempre he estado en contra de los conferencistas, charlistas de matrimonios de la iglesia. Por ejemplo, ellos siempre, en su gran mayoría dicen que si tú quieres lograr algo en la noche, tienes que empezar en la mañana. Fregando el trate, barriendo el piso. Y yo digo, si yo estoy haciendo eso en la mañana para poder lograr algo en la noche, yo lo que estoy es comprando ese algo. Claro que sí. De hecho, estoy haciendo un tipo hasta de prostitución. Y eso no lo estoy haciendo porque amo a la esposa, sino porque yo quiero satisfacerme en la noche. No. Ahora, si yo amo a mi esposa, si tengo que hacer eso, lo hago, no porque voy a recibir nada, sino porque es parte de mi amor por ella. Lo que sea que yo haga dentro de la casa, fuera de la casa, lo que yo haga con mi esposa, no es para yo sacar algo de beneficio de mi esposa. Es porque, simple, o sea, yo la amo.
Y soy el mismo cuando estoy o no estoy en ciertas necesidades o en ciertos compromisos biológicos, químicos y eso. No, estoy con esta postura porque amo a mi esposa. Y no importa lo que haya o no haya, en el día haré lo mismo. Si es que tengo que ayudarla a fregar, si es que tengo que ayudarla a trapear, si es que tengo que ayudarla a lo que sea de las casas, si él lo necesita, lo hago. No por un beneficio que me voy a satisfacer en el futuro, sino porque es parte de esa rutina de amor, de esa danza del amor, como dicen los mismos psicólogos. Es impresionante que como a veces queriendo tratar de lograr buenas cosas se puede incurrir ignorantemente en prácticas no sanas, que pueden llevarnos a otra esfera del egoísmo sin darnos cuenta. Sí, porque mira cómo me dicen algunos, tienen en algunas charlas que he ido, que ese día tú tienes que empezarle a hablar suave al esposo, Acomodarlo. al cariño. Padre, entonces quiere decir que en todos los otros momentos tengo que hablarle recio, tengo que hablarle duro, tengo que hablarle de manera grosera, bajo ninguna circunstancia. El constante debería ser, el constante, que sea esa relación de afecto, de cariño, de lo que venga tendrá que venir en su momento, pero no porque yo ande buscando de manera sigilosa y que ahora soy Algo en bueno, específico. que ahora soy bueno porque quiero algo en específico. No, si soy bueno tengo que ser bueno. Siempre. No, y eso estaría de una manera tipo, y te voy a decir una cosa, ellas lo perciben. Aunque la mujer es tan emocional que se pueden sorprender ese día, dicen, no, se lo ganó, tal cosa así, o pueden sentirse, wow, qué bien lo hizo, o sea, se merece. Entonces, eso puede llevarnos a una conducta de gánate lo que te doy, gánate lo que te doy, gánate lo que te doy, y eso llega un momento en que cansa. Puede cansar, porque no siempre tú vas a estar en lo mismo. No. O sea, porque eso no es auténtico de ti. No. Por eso yo digo desde el principio, yo creo que yo lo que necesito es Cristo en mi corazón para amar efectivamente a mi esposa como ella lo merece, Sí. como ella lo necesita. Exacto. En el sentido no de buscar nada que... Yo creo que en todo lo que uno hace, que lo que esté detrás sea un beneficio, No. Cristo no está detrás de eso. Jesús no está. Porque ese no fue el ejemplo de Cristo. Cristo no hizo nada o no ha hecho nada para él obtener un beneficio. Su entrega no fue para beneficiarse él, fue para beneficiarnos completamente a nosotros, sin esperar nada a cambio. Porque aquí estamos hablando de amar a tu esposa. O sea, como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella, buscó a ella, y la iglesia lo traicionó, y la iglesia lo injurió, y la iglesia lo rechazó, y la iglesia lo ignoró, y no por eso él dejó hacer lo que hizo por la iglesia. Exactamente. Y tú dirás, no, pero es que eso es como una especie de masoquismo. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que sería tu compromiso para con Dios como esposo. Así es. No incurriendo en el abuso, ni en la manipulación, ni en esta otra palabra, como se llama, ni en el masoquismo, sino en cumpliendo tu papel como esposo, independientemente de cuál ella sea su reacción. Porque al final, lo que tú haces, que es otro punto, lo que yo hago en beneficio de mi esposa no es para lograr que ella tenga una actitud positiva o de agrado hacia mí. No, es simplemente yo la amo. Punto. Simple. Sí. El modelo matrimonial de una sola carne. ¿Cuántos bolsillos hay en la casa? Debe haber uno, Debe haber uno. aunque hayan dos que gasten. Aunque hayan, y aunque hayan dos que ganen y hayan dos que gasten, debe haber. Consenso. ¿Cuántas señales de celulares hay en la casa que uno no puede saber la clave del otro? No debe haber. ¿Cuántas conversaciones? Cuentas de banco distintas. ¿Cuántas cuentas de bancos distintas? Pero ¿cuántas conversaciones privadas yo tengo? ¿Cuántas conversaciones privadas tiene mi esposa que yo no la puedo tener? O que ella no puede saber que yo hablo con fulano o con fulana. O sea, una sola carne. Una de las cosas que nos ayuda a ser una sola carne es la transparencia y la individualidad. Aunque debemos ser una sola carne, ella no debe fundirse en mí, ni yo fundirme en ella. Los dos debemos marcar la diferencia en lo que somos. Pero eso no quiere decir que vamos a tener esa, ¿cómo se llama? Esa diferencia en lo que hacemos. ¿Por qué no?
porque debe haber un mismo espíritu, debemos remar para el mismo lado. Por ejemplo, un bote que tiene dos remos, si uno rema para un lado y otro rema hacia el otro, lo que se va a quedar en un círculo y no va a avanzar. O sea, la pareja tiene que buscar en el Señor, claridad, sinceridad, honestidad, transparencia, de aunque la esposa diga, a mí me gusta decorarla de este lado, me gusta decorar la casa de este lado, el esposo le dé esa oportunidad a ella de ejercer su liderazgo dentro de la casa, como esposa, como mujer, que no se sienta pisoteada, que no se sienta maltratada, que ella sienta que tiene un espacio donde ella puede de algún modo ejercer lo que es como esposa y madre. Y de igual modo la esposa tiene que darle al esposo la oportunidad de que él ejerza su individualidad, sus capacidades, sus responsabilidades como esposo, y los dos con el mismo propósito y el mismo objetivo de alcanzar la salvación. Así es. Me encanta el ejemplo que que Dios puso en el cuerpo humano. Pie derecho, pie izquierdo. Los dos caminan hacia una misma dirección. Si ambos pies fuesen derechos, hubiera un problema grande. Claro. Si ambos pies fuesen izquierdos, hubiera un problema grande. El hombre y la mujer, uno es derecho y uno es izquierdo, claro, pero para poder andar derecho hacia un mismo propósito, necesariamente tiene que ser así. Uno es derecho y uno es izquierdo, pero que unidos caminan recto hasta el lugar donde el cuerpo necesita. Como hablábamos en una de las lecciones pasadas, en las funciones del cuerpo, que tiene muchos órganos y que cada uno es importante en la función que ejerce, el matrimonio, el conocimiento de los roles, tanto el esposo como la esposa, va a dar, va a dar salud hogareña. Sí. De la esposa, no, este es mi rol y lo cuido y lo cumplo. Y el esposo, no, este es mi rol y lo cuido y lo cumplo, ¿no? Y lucho en el Señor para hacer ayuda, para que mi esposa cumpla su rol, y la esposa ayuda y colabora para que el esposo también cumpla su rol dentro de sus funciones dentro del hogar. Y en esa complementación del uno al otro es que se llega a ser una sola carne. Porque no pueden, como tú decías, no los dos pueden ser lo mismo, porque ahí no serían una carne. No serían una carne. O sea, no habrá complemento, no habrá una parte positiva. No, esa no es la expresión. No habrá una parte fuerte y una parte más sensible. Tiene que haber una sensible, tiene que haber una fuerte, tiene que haber que cuando uno se va, el otro se suba, que cuando uno esté animado, si uno está desanimado, el otro sea el que anime. O sea, tiene que haber esa diferencia, que no los dos veamos las cosas de la misma manera. O sea, en el sentido de que tú propones una idea a tu esposa y la esposa tú le puedas dar la oportunidad de ella de disentir o proponerte algo distinto. Así. Y que tú como esposo también puedas decir, hey, ella tiene la razón. Exacto. Y no por eso tú estás rebajando tu autoridad. No, ella simplemente te está dando una idea para que tú, que eres el que ejecuta, la puedas ejecutar y puedas añadirle a tu idea. Siempre he visto que los hogares que triunfan y que vamos a decir que llegan a lo que Dios quiere que sea, son aquellos hogares que se logran comprender y aprender su rol dentro de la familia. Así es. El Señor quiere una familia fuerte para el reino de los cielos. Ser parte de ese modelo familiar. Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiga.